Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muy buenos días, un saludo cordial para todos ustedes. Venezuela está viviendo uno de sus momentos más oscuros en su historia. Es un país que está en las tinieblas y que se espera que surja a la luz desde el punto de vista político y con todas sus consecuencias, aunque la recuperación económica tardará mucho más. Eran las 4:56 de la tarde del jueves pasado, faltan 4 minutos para las 5 de la tarde, cuando empezó el apagón. La gente acostumbrada a los apagones creyó que se trataba de un incidente más. Y sin embargo se prolongó. 48 horas después de estar en medio de las tinieblas, habló Maduro y dijo que Venezuela era víctima otra vez del imperialismo, que había realizado un ataque cibernético, un ataque que solo lo puede hacer Estados Unidos porque requiere de una alta tecnología, etcétera, etcétera. Esto combinado con el sabotaje de los trabajadores en la hidroeléctrica, que es la que abastece a todo el país. Bueno, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, le contestó casi a modo de broma, dijo, no puede ser ataque cibernético porque todos los equipos son analógicos. Es como querer hackear un refrigerador. Queda claro, no hay posibilidad de un ataque cibernético. Maduro siempre se ha excusado con mentiras, y no solo Maduro, sino que este drama se ha gestado en la época de Chávez y ha estallado, provocando la oscuridad, y con la oscuridad la desesperación, el caos en muchos sectores, en la vida cotidiana, empezando la vida cotidiana laboral. Comprenderán, las oficinas no hay luz, no funcionan las computadoras, en los bancos no funcionan las computadoras, no funciona el cajero automático, ya en Venezuela no circula el bolívar, todo se hace con transacción vía tarjeta, por lo menos en determinados sectores, y entonces no hay circulante, pero el drama mayor se vive en los hospitales, las máquinas que hacen funcionar los riñones artificialmente, el sistema de diálisis, dejó de operar y 15 personas que estaban en tratamiento murieron en pocas horas. Pero no son los únicos que han fallecido. El reporte habla de posiblemente 79 muertos en distintas circunstancias, en hospitales, neonatos dejaron de funcionar las incubadoras, etcétera, etcétera. Es una catástrofe mayúscula. Con decirle que no funcionan los celulares, para muchos esa es una tragedia mayor, por supuesto. Ni medios de comunicación, los corresponsales internacionales no tuvieron cómo hacer su despacho, empezaron los amagos de asaltos a centros comerciales, etcétera, y empezando esta jornada de lunes, además estalló un transformador eléctrico en el sector de Concresa, que es en el suroeste de Caracas, y varios barrios llamados municipios que ya empezaban a recibir fluido eléctrico, otra vez se quedaron sin luz. Realmente puede haber un sabotaje que termine con el servicio de energía eléctrica en Venezuela, pues el sabotaje en realidad empezó hace muchos años, propiciado por el propio gobierno de Chávez y luego pues agudizado en el gobierno de Maduro. Es un sabotaje que le quitó recursos a este sector,
que no renovó equipo, que dejó que la central hidroeléctrica y Simón Bolívar, antes llamada Raúl Leoni, en homenaje a un expresidente venezolano, el 2006 cambió de nombre y se llama la hidroeléctrica Simón Bolívar y la represa de Gurí, se deterioraran de tal forma por la falta de reposición de equipos, de refacción, en fin, que ha colapsado el jueves a las 4:56. Tengo un reporte de varias organizaciones, ONGs, vinculados al sector eléctrico, que han dado un reporte que a mí me parece muy esclarecedor de lo que ha ocurrido. Dicen ellos como conclusión, ¿qué es lo que causó el apagonazo? La falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y la desprofesionalización de su gestión. Ellos hacen una gama de pedidos para que esto pueda ser revertido, pero está claro que para que vuelva la luz a Venezuela, Maduro tiene que irse. Esa es la primera solución para el sector. Las denuncias sobre cortes en el fluido eléctrico se hicieron ya más frecuentes el año 2014. Ya había habido un deterioro significativo en la infraestructura de esta represa. El 2008 empezaron los cortes en buena parte del país. El gobierno por entonces atribuyó al fenómeno del Niño. O sea, la culpa no era del gobierno, no era que no había invertido, no era que se estaban robando la plata que daba Calambre, sino que un fenómeno natural, el Niño, ¿qué le vamos a hacer? A consecuencia de eso, se cortaba la luz. Solución, una solución del gobierno, el 2008, dijo que había que reducir el consumo de energía eléctrica en un 20%. Inclusive, Hugo Chávez decía cómo había que ducharse, si era de noche no prender la luz, mejor prender vela, en fin. Reducir el consumo eléctrico del 20%, en vez de que la solución sea aumentar la producción en un 20%, pues no, la responsabilidad al ciudadano, bajen el consumo. El 2010, otra vez el gobierno declaró estado de emergencia nacional y creó un Estado Mayor eléctrico. Siempre en estos actos, con gran pomposidad, con bombos y platillos, hemos creado el estado de emergencia nacional, un Estado Mayor eléctrico, donde estaban todos los que tenían algo que ver con la energía eléctrica, y ellos tenían que resolver el problema. El 13 se declara un nuevo estado de emergencia. Y mientras tanto continuaban cotidianamente los cortes de 1 hora, 2 horas, ya la gente empezaba a habituarse. Pero ya el 13 otra vez el sistema colapsa, no tanto como ahora, pero se prende un foco rojo y el gobierno declara un nuevo estado de emergencia del sistema y servicio. ¿Quién es el responsable? Pues el sabotaje de la oposición, especialmente de los trabajadores. Consideran que la oposición se ha infiltrado entre el sindicato y los trabajadores y están realizando un sabotaje en esta central hidroeléctrica. El 2016 se aprueba un segundo decreto, es decir, 3 años después del segundo estado de emergencia, se aprueba otro decreto para aumentar la producción. Y el gobierno se autofelicita señalando que la central hidroeléctrica Simón Bolívar había aumentado su capacidad en el doble de lo inicialmente construido
es decir, a 20.000 megawatts, y por lo tanto no tendría que haber ningún tipo de crisis. Pero el 17, dicen estas ONGs y este estudio, se conoce la última ley del presupuesto general de la nación. Después no hay más información sobre el sector. Y este presupuesto nos da las señales correctas de cuál es el causante, ¿no? Directo y responsable del sabotaje a el sector hidroeléctrico y a la energía eléctrica en general. Bueno, la ley de presupuesto. Resulta que este sector es el 17 de 18 asignaciones, es decir, el penúltimo, de los más pobres el penúltimo. Es 18 veces menor que el presupuesto de defensa. Es decir, el gobierno no le daba la menor importancia en materia de inversiones. Había que invertir en defensa, había que invertir en comunicación, en cualquier cosa, menos en el sector eléctrico. Este sector demandaba una gran inversión. Le cuento un poquito. Se hizo la represa de Gurí, que se creó una inmensa laguna del mismo nombre, con la desembocadura del río Coroni, que está en el Orinoco. En 1963 empezaron las obras. La primera fase concluyó el 78 y la ampliación el 86. Por lo tanto, esta es una mega obra para resolver el problema de la electricidad para los venezolanos, que no tiene nada que ver con el gobierno de Hugo Chávez y menos el de Maduro. Fue una inversión visionaria de los gobiernos anteriores. La central hidroeléctrica inmensa llevó el nombre de Raúl Leoni, ya se lo dije, un expresidente venezolano. El 2006 Hugo Chávez le cambió el nombre por el de Simón Bolívar. Bueno, esta represa y su central hidroeléctrica es una de las obras descomunales en Latinoamérica. Es la tercera represa más grande del mundo, después de Itaipú, que está en el Brasil, Paraguay, y después de la represa de Tres Gargantas, que está en la China. Eso es para que usted tenga una idea de lo grande que es esta represa. Bueno, después de que terminó la segunda fase, en 1986, bueno, en esa época no existían computadoras todavía, de tal modo que toda la construcción y todo el equipo que hace funcionar esta hidroeléctrica es efectivamente un equipo analógico, mecánico. Es una represa que cubre más de 4.000 kilómetros cuadrados. La represa tiene una longitud de 1.500 metros y una altura de 180 metros, ¿no? Bueno, todo funcionaba, mientras era nuevo, todo funcionaba. Ya en el gobierno de Chávez, con los cortes del suministro, empieza a dar una alarma de que esta obra necesitaba renovación de equipo, necesitaba mantenimiento, en fin, todo lo que necesita una central hidroeléctrica que data, ¿no?, principios de obra 1963, pues medio siglo. Pero no hicieron nada, no solo no hicieron nada, sino que se robaron muchísima plata de esta empresa estatal. El gobierno creó Corpo Elec, es decir, en una sola empresa, reunió a todas las hidroeléctricas, empresas distribuidoras, en fin, todo el sector
eléctrico lo reunió en una sola corporación. Y parece que este fue uno de los grandes problemas. Los que manejaron estos se hicieron muy ricos. Y lo concreto es que el resultado de esta política son los cortes de energía eléctrica. Hay algunos informes encuestas, por ejemplo, sobre las condiciones de vida. El 2015 eran ya tanto los cortes de energía eléctrica que se empezaron a hacer encuestas, ¿no? Y el 86% de los encuestados, un poquito más, dijo que alguna vez, sí, padecía de estos cortes. El 12,5% cortes todos los días. El 32% una vez por semana. El 41,5% alguna vez por mes. Y solo el 13% dijo que nunca había padecido un corte de energía eléctrica, pero el 86% había padecido este corte. Esto era el 2015. El 2016, otra encuesta muestra el crecimiento de el número de personas que empieza a padecer cada vez con mayor frecuencia el corte de energía eléctrica. El 2013, solo el 2013, hubo 534 apagones en el estado de Zulia, de acuerdo al registro periodístico de ese estado. Transparencia en Venezuela señala que hay 2 actos de corrupción muy grandes en este sector, que se pueden ver en fotografía, no solo en el manejo dentro de Corpo ELEC, pero en la construcción de 2 obras que hubieran podido paliar la falta de energía eléctrica. Se empezó a construir una represa, como todas las obras de la época monumental, la represa de Tocoma, también en el estado de Bolívar, y otra Macagua, que era para repotenciación de esa propia represa, una ampliación. Bueno, las obras están paralizadas desde hace varios años y la denuncia es que los que tenían que hacer las ampliaciones se llevaron el dinero. El 2013, 2 trabajadores que hicieron públicas las denuncias de los malos manejos en la hidroeléctrica Simón Bolívar y en la represa de Gurí, fueron citados a la fiscalía por opinar sobre los cortes. Son los primeros que empiezan a decir, no es el fenómeno del Niño, no, acá los equipos no están funcionando, se está paralizando maquinaria, en fin, aquí hay un estado, por favor, pónganle atención de emergencia, porque todo empieza a ser obsoleto. El 2015, un ingeniero del sector, Luis Vázquez, fue detenido precisamente por alertar, 2 años después de la denuncia de los propios trabajadores. Decía este ingeniero Vázquez, cuidado, van a haber muchos y nuevos cortes porque el nivel de las aguas del embalse de Gurí está bajando dramáticamente. Bueno, esa declaración, que era una alerta para que el gobierno lo tome en cuenta, etcétera, etcétera, le valió la cárcel a este ingeniero Vázquez. La respuesta entonces del gobierno fue una respuesta represiva. En estos momentos el estado de Bolívar, donde está esta represa y estas construcciones, está militarizado. Cada vez que hay problemas, militarizan la zona. Reinaldo Díaz era secretario general del sindicato de eléctricos, el STE, y él denunció que 29 dirigentes habían sido despedidos. Dijo que había déficit de transformadores en los patios, en otras áreas no habían implementos e instrumentos de trabajo, no se
renovaban las áreas de frecuencia oportunamente, había obsolescencia del equipo de generación, de transmisión y de distribución, que las funciones de los trabajadores, si dijo, esto funciona por el esfuerzo de los trabajadores y porque Dios es grande, quedan pocas unidades de transporte, es decir, los eléctricos pues tienen que ir de un lado para otro, ¿verdad? Y los vehículos quedan muy poco funcionando. Dijo que no tenían llantas ni baterías. No hay ni papel, dijo, para imprimir nada en las oficinas. Hay fuga de personal. Corpo ELEC está expuesta a la desprofesionalización. ¿Qué pasaba? Que los salarios bajaron tanto. Hubieron muchos movimientos organizados por el sindicato y los trabajadores para incrementos salariales. Nunca respondieron. Entonces el personal especializado, muchos de ellos ingenieros que estuvieron en la construcción de la represa, se fueron de la empresa, se fueron. Y fueron reemplazados por funcionarios políticos que de producción eléctrica, distribución y todo eso no sabían nada. Y entonces, bueno, para peor, ¿no? Díaz ha persistido en sus denuncias y ha sido blanco de ataques del gobierno. Otra información, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, esto es interesante, hace un informe el año 2018 y el 2018, que no fue el año con mayor número de conflictos, pero oiga usted, se registraron 12.715 protestas, muchas de ellas causadas por los cortes de energía eléctrica. El 16 ya 56 protestas, manifestaciones, bloqueos, cacerolazos, tenían que ver con los cortes de energía eléctrica. El 17, recordará usted que se registraron enfrentamientos durísimos contra el gobierno de Maduro, que utilizó los paramilitares, los colectivos, y que dejaron a cerca de 300 personas muertas, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes. Bueno, con relación a ese saldo, las Naciones Unidas enviaron una comisión y realizaron un informe. Y en este informe dice, hay un deterioro de la situación económica y este deterioro ha causado una hiperinflación, una grave escasez de alimentos, de medicinas y de energía eléctrica. Está escrito, el 17 de las Naciones Unidas dice, ¿no?, da cuenta de los cortes de energía eléctrica. No es una invención de último momento de la oposición, no. Esto lo vienen padeciendo ya hace varios años. El alto comisionado, entre las recomendaciones que hace, dice, ¿no?, que para paliar la crisis en salud se tiene que evitar los cortes de luz. Esto lo redactaron el año 2017. También ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite otro pronunciamiento, también tiene que ver con lo que había ocurrido en las calles en la lucha contra Maduro, y en este informe habla de la educación y dice, en la educación hay tales y tales fallas, entre otras cosas, ocasionados por la falta de energía eléctrica. También entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión, perdón, no la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra este hecho. En febrero del 2018, hace un año, expertos de las Naciones Unidas, 4, alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Y entre los factores que mencionan para que este deterioro vaya en aumento, mencionan los cortes de energía eléctrica.
De tal modo que es un hecho que lo acontecido en los últimos días y la crisis que se está viviendo en Venezuela en este momento no tiene que ver con un ataque cibernético, ni tiene que ver con el sabotaje de los trabajadores, sino tiene que ver con la negligencia, el sabotaje y el asalto a los fondos de este sector y de otros como el de PDVSA. No hay forma de que Maduro siga tapando su propia responsabilidad. Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, amenazó con matar a Juan Guaidó, ha militarizado el Estado de Bolívar, entre otras cosas, para evitar asustar, amedrentar a los trabajadores, porque al día siguiente, es decir, el viernes, al día siguiente de haberse producido los cortes y cuando el ministro de Comunicaciones, Rodríguez, salió a decir que esto era resultado de un sabotaje de la oposición, los obreros de la central hidroeléctrica y de la represa de Gurí salieron a marchar para decirle a Maduro una sola palabra: mentiroso, mentiroso. Y recordaron en la marcha que ellos venían pidiendo atención para su sector. Un ex presidente de PDVSA, ex ministro de Energía, Rafael Ramírez, le escribió un tuit a Maduro y le dijo: Maduro, explícale al país qué pasó con 1.200 millones de dólares que sacaron de PDVSA Malpica, tú y tu círculo íntimo, corrupto. Bueno, eso está en el tuit de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez no es trigo limpio, está involucrado en el saqueo de PDVSA. A propósito del sector eléctrico, dos exministros de Energía, Nervis Villalobos y Diego Salazar, que es primo de este Rafael Ramírez, que fue un hombre muy poderoso en la época Chávez, ministro de Energía, el mismo, expresidente de PDVSA y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, pues estos dos, como le digo, Salazar y Ramírez, están siendo procesados junto a otras 28 personas en Andorra, este pequeño país al norte de España, que fue utilizado por los corruptos del chavismo para lavar millones y millones de dólares. ¿Cuántos millones y millones? Se cree 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Así lo estableció la juez que está investigando este caso, la magistrada Canolik Minjorans, que está analizando miles de papeles, se habla de millones de documentos, y que el año pasado ordenó el procesamiento de 28 capos de PDVSA y del sector energético. En el sector energético, está claro, está esta empresa estatal que concentra a todas las productoras, distribuidoras, transportadoras de energía eléctrica. Bueno, lo concreto es que los exministros de Energía, además de expresidentes de PDVSA, llevaron al Banco de Andorra, intervenido el 2015, 2.000 millones de dólares para blanquear. Y desde Andorra, como centro de operaciones, podían recibir desde Dubái y desde el Banco Espíritu Santo en Suiza las coimas, todos los contratos, estos contratos de hidroeléctricas que no se construyen o que empiezan a construir, los dejan a la mitad, no importa, ya pagaron la coima.
Solo estos dos individuos, ¿no?, habrían recibido 124 millones de dólares en comisiones pagadas desde Dubái o a Dubái, es decir, desde el Banco de Andorra, se remitían las coimas que recibían a banca en Dubái y a banca en Suiza. Bueno, los han encontrado, están siendo procesados, pero esta es la prueba que la magistrada ha encontrado documento tras documento, transacción tras transacción, del asalto que el chavismo ha realizado a las empresas estatales. El año pasado, el que era vicepresidente y hoy acusado de narcotráfico, Tarek Sabah, declaró oficialmente la quiebra de PDVSA. PDVSA era la empresa estatal del petróleo más grande de América Latina. Declaró su quiebra. Tenía deudas por 2.000 millones de dólares, un monto similar al que se afanaron, al que está registrado en Andorra. Tenía deudas por todo lado. Y a esto se suma una última información que yo le agrego, y es que hay una sentencia de la CIADI, este tribunal del Banco Mundial, que le da la razón a la empresa ConocoPhillips, que fue expropiada por el chavismo en 2007. Y como fue expropiada, recurrió a este tribunal internacional y el tribunal le dice al Estado venezolano que le tiene que pagar por la inversión realizada, daños y perjuicios, 8.700 millones de dólares. De tal modo que el déficit de PDVSA es de, a grosso modo, ¿no?, 10.000 millones de dólares solo en deudas, ¿no? PDVSA ha dejado de producir petróleo, los niveles de producción es de 1 millón de barriles al día. Esto significa que es la producción más baja, siquiera de antes de crearse la empresa, que fue en 1970. Nunca han producido tan poco. Y es que lo que le ha pasado a la hidroeléctrica Simón Bolívar le ha pasado a PDVSA. No invirtieron en equipos, sacaron al personal especializado, lo reemplazaron por cargos políticos, robaron hasta el cansancio, y el resultado es la catástrofe completa de una economía que no funciona. En realidad, el bloqueo de los Estados Unidos es para que ya no se lleven lo ultimito, y lo ultimito es la reserva de oro, pero la catástrofe había sido gestada minuto a minuto en la gestión de Hugo Chávez y colapsada en los 5 años de gobierno de Maduro. No hay posibilidad de que el apagonazo sea resultado del saboteo de los trabajadores o de un ataque cibernético. Reitero, un ataque cibernético es como hackear a un refrigerador, ¿no? Lo dijeron casi en chiste, pero muy gráfico y muy pedagógico. Lo que ha colapsado, el único saboteador de las empresas estatales, de la economía de los 30 millones de venezolanos, es el propio gobierno de Maduro. Y la solución está clara. La luz se va a empezar a ver cuando Maduro se vaya. Y en eso está Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela. Muchas gracias por haberme seguido. Un abrazo para todos y otro reporte especial mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.